Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días para toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de ciencia, tecnología, arte, ambiente y esta vez vamos a hablar de ciencias naturales y educación ambiental, un camino para la vida. La licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental es un programa académico de formación de maestros que viene ofreciendo la Universidad Pedagógica Nacional desde hace unos años. Sobre esta propuesta vamos a hablar en esta emisión y para ello tenemos la presencia por el momento de una estudiante de primeros semestres de esta licenciatura. Cuéntanos, porfis, cuál es tu nombre, en qué semestre estás y por qué llegaste a la licenciatura. Vale, yo me llamo Juana Prieto, soy de la licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, estoy en tercer semestre. Bueno, llegar a la licenciatura fue como un camino duro para mí. Yo viví en España, pero quería ir a estudiar licenciatura allá y no se pudo porque es bastante complicado y muy caro. Pero siempre quería enseñar acá, o sea, en Colombia, porque mi sueño es ser profe rural. Entonces siempre me ha gustado la ciencia, entonces yo estudié biología, pero no pude terminar por problemas económicos, estudié control ambiental, pero cuando estudié control ambiental quería hacer algo de educación ambiental. Entonces entré a ver los programas en la página y estaba la licenciatura de biología, pero no me terminaba de convencer. Es una licenciatura muy linda, pero no me terminaba de convencer. Yo quería estudiar educación ambiental y seguí buscando y encontré esta licenciatura y pues es hermosa hasta ahora, es mi motivación en este momento. Bien, me parece maravilloso que hayas logrado encontrar tu camino de vida en la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Quisiera que nos contaras en este momento qué es lo que más te ha impactado de estos 3 semestres que llevas, qué es lo que más te causa emoción. Digamos que cuáles apuestas curriculares te han impactado y como tú ya has recorrido otros escenarios, digamos que a la luz del contraste con esos escenarios, ¿cuál es el plus que le ves a la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental desde esa experiencia que ya tienes? Vale, yo estudié biología pura, entonces en la biología pura no hay pedagogía, o sea, no hay como un camino que te lleve o te enseñe a enseñar. Entonces, digamos que para mí, desde el primer semestre, digamos que en práctica 1 te llevan a un ambiente escolar, o en mi caso fui a una institución educativa, en donde sabes cómo hay que manejar un grupo para poder enseñarle de la mejor manera. Entonces no es solo transmitir información o dar información y ya de conceptos, sino es saber cómo impacta a la otra persona de buena manera lo que estás enseñando. Entonces, digamos que la ciencia me encanta mucho, la investigación me fascina, pero el saber enseñarla me encanta más. Y como que estos 3 semestres, esas prácticas me han enseñado mucho a cómo enseñarlas, a cómo transmitir la información, pero impactando a la persona, como dejándole huella de alguna manera. Claro, y además está maravilloso porque ya tienes también unas bases y una estructura muy fuerte en la ciencia, en lo disciplinar. Entonces, pues supongo que ahora lo que estás fortaleciendo es eso que te apasiona, que es la educación. Exacto, sí, me encanta mucho. Maravilloso. Tenemos también con nosotros en este momento a la profesora Gira Natalie Díaz. Ella es licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. También participó hace unos años como representante de egresados al Consejo Departamento de Biología durante el periodo 2017-2019. Tiene estudios posgraduales de maestría en Gestión del Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y actualmente cursa el doctorado en Ambiente y Sociedad, con los cuales pues ha ampliado su visión
frente al reconocimiento de los lugares donde tiene cabida el accionar de los licenciados y por supuesto también es profesora de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Buenos días, Gira. Muy buenos días, profe Carolina, y muy buenos días a todos los de la mesa. Bueno, qué maravilla y qué alegría tenerte en esta mesa de discusión. Quisiéramos empezar con que nos cuentes cómo nace el programa, por qué nace el programa. Yo recuerdo muy bien cuando estábamos trabajando justamente en este proceso porque había una tensión muy fuerte. Más o menos en el 2015 el Ministerio de Educación Nacional sacó como un decreto, una ley, en donde básicamente manifestaba que la licenciatura en biología debía desaparecer y debía más bien gestarse una licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental que incluía pues lo biológico. Pero bueno, ahí nos dimos a la lucha y logramos derrocar un poco esa decisión del Ministerio de Educación. La licenciatura en biología sigue viva, pero finalmente también como quedó la reflexión acerca de, bueno, ¿será que es pertinente crear una licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental? Y pues nos dimos a la tarea y efectivamente nació la licenciatura hace unos cuantos años, pero bueno, cuéntanos cómo desde tu perspectiva cómo nace, cuáles son sus objetivos y bueno, cómo va la licenciatura en este tiempo. Claro que sí, profe, muchísimas gracias por la invitación también y permitirnos tener este espacio para contar sobre esta licenciatura. Como tú lo mencionas, parte del ejercicio fue esa lucha precisamente para darle lugar no solamente a la licenciatura en biología, sino también a las ciencias naturales, ¿no? En ese sentido, la idea también era que pudiéramos responder a las necesidades del país. Y por eso, en la misma universidad se da la batalla y de hecho propone esta licenciatura para responder también a esa necesidad latente que tiene el país también de profesores en ciencias básicas también que le permitan obviamente aprender alrededor de las ciencias naturales y la educación ambiental. Entonces, en el 2019, en el segundo periodo, contamos con esta primera corte, digámoslo, ingresa a la primera corte. Sabemos que después nos agarra la pandemia, entonces pues tenemos allí como una serie de situaciones, pero en ese momento, en 2019, segundo periodo, la universidad inicia con este proceso y recibe pues a los estudiantes que quieren ser parte de este programa. También es importante mencionar que para nosotros la licenciatura no busca reemplazar la biología, ¿cierto? Porque ya biología es un programa con una gran tradición en la universidad. Lo que busca esta licenciatura de Ciencias Naturales es formar licenciados y licenciadas que respondan precisamente a esas problemáticas ambientales que tiene el país, ¿sí? No solamente los relacionados con los contenidos biológicos, porque para eso está la licenciatura en biología, sino que busca precisamente que estos licenciados y licenciadas vayan a los territorios de Colombia y de alguna manera puedan entender las situaciones que están ahí, ser formados con un pensamiento crítico y complejo para poder responder también a esas situaciones que se presentan de manera compleja en los territorios. Entonces, por eso tiene pues como todo el sentido también, en términos académicos y de contexto, tener esta licenciatura. Bueno, hay una cantidad de asuntos que pueden ser muy interesantes. Me llama mucho la atención que Carolina todavía tenga memoria del 2015. Eso me parece una cosa importante. A mí también. Sí, no, a mí yo también me extraña. Sí, yo quedé gratamente sorprendido, debo decir. Pero además de eso, y pensando un poco lo que decía Juana y la profesora Gira, hay una cosa que es interesante y que lo menciona Carla Angebeck en su libro Colombia 14.000 antes del presente, y es que tenemos una especie de tara colombiana de no estudiar desde Colombia, desde el trópico ecuatorial, alto y bajo andino. Cuando tenemos un país con una biodiversidad tan elevada, más de 700 microcuencas del país y una variedad medioambiental tan compleja, con ocupaciones distintas y diversas históricamente en unos y otros lugares, pues se convierte en fundamental tratar de pensar esos contextos y la relación de los seres humanos con esos contextos medioambientales, que es por donde uno percibe que va la licenciatura en este caso, es decir, en tratar de entender un poco los problemas ambientales que producimos y cómo enfrentamos en sus contextos particulares esos problemas ambientales. Hasta dónde, y es una cosa que me preocupa siempre que pienso en la Universidad Pedagógica Nacional,
hasta dónde la licenciatura en medio ambiente está respondiendo de verdad al interés nacional o seguimos centrados en el interés local, Bogotá o región única y exclusivamente. ¿Cómo lo piensan y cómo lo perciben ustedes? A ver, Juana, cuéntanos. Bueno, pues a medida que va pasando la carrera, uno pues se va dando cuenta que los profesores tratan de conectar la vida con el humano, ¿no? Porque nosotros ahora como que nos vemos aparte de la naturaleza. Entonces a nosotros nos están educando para salir a enseñar que no, que todos hacemos parte de todo. Entonces a nosotros nos llevan, hay salidas de campo dentro de la licenciatura todos los semestres. Entonces este semestre fuimos a Villeta. La mayoría de personas van a Villeta o a Tierra Caliente a una finca y ya. En cambio, a nosotros nos llevan directamente a un bosque, por ejemplo, fuimos, en donde yo, por ejemplo, no sabía que en Villeta había eso. Y nos llevan a la mitad del bosque y nos enseñan aves, plantas, árboles, demás. Y eso nos enseña y nos conecta con la naturaleza, para que nosotros salgamos a enseñarle a los niños o a quien queramos enseñarles sobre ciencia, que también hacemos parte de la naturaleza. Y eso es lo que trata de hacer también la práctica educativa. Entonces, nosotros tenemos clases de biología también, pero esas clases como que se complementan a las clases de práctica educativa, en donde en las dos nos enseñan a enseñar ciencias, pero también a conectarnos con la naturaleza y a respetar todas las formas de vida. Maestra Gira. Excelente. Pasó la materia, ahora ya sí contéstenos. Excelente, sin comentarios. 5, no mentira. Pues muy de acuerdo con lo que menciona Juana, sobre todo porque hay un vínculo directo, es una apuesta que tiene la licenciatura de poder llevar estos estudiantes a los territorios y que se den cuenta precisamente de esas problemáticas ambientales que se han generado, no solamente pues por la práctica humana, porque tampoco se busca, digámoslo, satanizar el ejercicio de nosotros como humanos, sino más bien establecer las relaciones entre lo que pasa en los territorios, lo que pasa en la naturaleza y lo que hacemos obviamente como humanos, y que ojalá pues pueda ser una relación mucho más armoniosa. Entonces, en esa medida, respecto a lo que tú preguntabas, solo quisiera acotar a lo que menciona Juana, y es que hay una riqueza en términos de asignaturas, ¿cierto? No es solamente el componente, por ejemplo, de matemáticas o el componente de física o la sumatoria de física, química, biología, etcétera, sino que es la integración precisamente de estas asignaturas para en cada uno de los semestres, que se ve de manera integrada, ¿cierto? Y esto busca de alguna manera entender esas situaciones de los territorios, ¿sí? Entonces vamos a los territorios, ellos tienen varias prácticas educativas en donde, por ejemplo, bueno, no solamente Viva la Escuela, que sabemos que es un programa del Ministerio de Educación, sino también actividades que no solamente están aquí en Bogotá, no solamente vamos a Ciudad Bolívar, no solamente se va, por ejemplo, a espacios de USME o Sumapaz, que nos quedan muy cerca, sino que ellos también a través de sus prácticas educativas van a otros contextos, ¿sí? Hablamos del Amazonas, hablamos del Chocó, hablamos de otros espacios donde ellos precisamente pueden conectar las problemáticas ambientales globales y locales que pues obviamente enfrenta el país, como tú lo mencionas, ¿no? Al ser también un país tan biodiverso y así mismo también tan rico de conflictos socioambientales. Sí, a mí me parece que sí es evidente, digamos que de este lado, porque bueno, para comentarle a nuestros oyentes, la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental tiene sus aulas y desarrolla sus acciones en la UPK, que es la Universidad Pública de Kennedy. Entonces, cuando uno va a la Universidad Pública de Kennedy a visitar a los estudiantes, a los profesores y a generar acciones allá, pues realmente sí se siente algo distinto, ¿no? Nada más con el proyecto del Aula Viva, digamos que ya ahí hay una conexión y hay una marca propia también que se ha gestado desde la licenciatura y que da cuenta como de esos procesos de comprensión de la relación de nosotros con la naturaleza, que no es una relación de nosotros con la naturaleza, sino que somos naturaleza. Entonces, siento que sí se vive desde el interior de la licenciatura un poco esa conciencia y un poco como esas ganas de transformar, desde pensar en el ambiente y la complejidad que hay allí, desde las acciones que hemos generado que no han sido tan buenas y que pues también han digamos que engrandecido esas problemáticas socioambientales que tenemos hoy día. Como tú venías mencionando, Gira,
como esos elementos curriculares que también hacen que tenga sentido la licenciatura y específicamente relacionado con la pregunta que hacía el profe Carlos. Quisiera que nos contaras de pronto a muy grandes rasgos cuál es esa propuesta curricular de la licenciatura que la hace única y que hace que se fortalezca un poco también en ese sentido con la educación ambiental. Vale, profe, bueno, precisamente son 142 créditos que tenemos, 142 créditos académicos. Los estudiantes pasan por diferentes, digamos, un proceso formativo que trata de no ser desligado de lo que se hace. No, por ejemplo, ellos ven taller de lectura 1, taller de lectura 2, taller de lectura 3, pero eso se va conectando precisamente también alrededor de la práctica pedagógica. ¿Sí? Entonces, se trata de vincular asimismo las asignaturas que tienen que ver, por ejemplo, con el componente químico o físico. De hecho, no se denominan así, se denominan, por ejemplo, transformación de la materia, el fenómeno de la vida. O sea, como tratamos de darle una mirada integral y compleja a esas asignaturas para que precisamente ellos, a la hora de ponerlo en práctica en sus ejercicios pedagógicos, pues puedan elaborar propuestas que respondan a esas situaciones de las que hemos venido hablando. Hay asignaturas que obviamente también ven inglés, también tenemos práctica desde el primer semestre hasta el sexto semestre, en términos de práctica 1 hasta práctica 6. También tienen problemáticas ambientales en el contexto global y local, ven biopolítica también porque nos interesa mucho la formación en términos también políticos de esos estudiantes para que sepan que obviamente cuando llegan a estos territorios las dinámicas no solamente tienen que ver con el componente físico o biológico, sino que también hay dinámicas que tienen que ver con lo cultural, tienen que ver con precisamente lo político y esas disputas que hay en los territorios. Algo muy interesante también que tiene esta licenciatura para quienes están interesados en participar es que tienen la posibilidad de ver electivas en otros espacios y en otros programas. Por ejemplo, ellos pueden ver diversidad animal, diversidad marina, pueden ver en otras asignaturas, pueden ver natación, pueden ver, tomar cualquiera de estas asignaturas que les ayude a enriquecer su formación docente. Entonces, así como a grandes rasgos, tendremos unos componentes biológicos, unos componentes químicos, físicos, obviamente alrededor de la vida, y unos que tienen que ver con complementarios. Indudablemente lo que percibimos, por lo que dices, es una dinámica distinta a lo que vemos en una licenciatura clásica en biología o a lo que veríamos en una biología como profesión de base, etcétera. Aquí hay una relación que, y es muy acertada, en mi opinión, con la política y con las relaciones de tensión social, que no solamente derivan, digamos, del desarrollo de esta cuarta revolución industrial y de estos procesos de largo aliento de los últimos 200 o 250 años, sino que también tienen que ver con el capitalismo y el desarrollo del capitalismo y su riqueza y su acumulación de capital y distribución de capital en el mundo. Y por eso quisiera preguntar, que la respuesta vendrá un poco después de la pausa musical, es hasta dónde las políticas actuales globales son objeto, digamos, de discusión y de tensión dentro de la UPK y dentro de la misma Universidad Pedagógica Nacional. Recordemos que la Universidad Pedagógica Nacional tiene una larga tradición de defensa de ciertos temas y de ciertos problemas, y el tema de la vida ahora, en las últimas décadas, ha sido un objeto bastante importante. Pero esto vendrá después de la pausa musical. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy estamos conversando con la profesora Gina y con Juana, que es estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
un camino, digamos, para la vida. Y veníamos discutiendo un poco los pormenores de la estructura curricular, de las diferencias que hay entre la licenciatura en biología y la licenciatura en ciencias naturales. Pero también preguntábamos cómo son y cómo se discute hoy la tensión, digamos, entre los discursos que promueven, digamos, un desarrollo extractivo y de enriquecimiento y acumulación de la riqueza del capital, frente a temas muy serios de conservación de nuestra especie, porque hay que recordarlo con eslabón Zizek, lo que va a estar en riesgo es nuestra especie y no la vida total del planeta. Entonces, ¿cómo se vive eso dentro de la licenciatura y cómo se discute esas tensiones dentro de la licenciatura? ¿Cómo la perciben las diferentes, digamos, líneas generacionales? Juana es evidentemente más joven que todos los que estamos en esta mesa, más que Carolina, imposible, es muy fácil de determinar. Pero, ¿cómo lo perciben? Me hace un bullying terrible, estoy al borde de la depresión. Pero es porque si eres joven, profe. No, en realidad no. Pero cuéntanos, Juana, y cuéntanos, Gina, ¿cómo perciben esa tensión, Juana? Bueno, pues dentro del aula, ay, perdón. En términos generales, dentro de la licenciatura, dentro del aula, e inclusive dentro de la misma relación con el entorno, con el medio con donde vives, etcétera. Bueno, pues digamos que la industria, pues en este caso satanizarla también está mal, porque hay que llegar a un acuerdo con la industria, porque es difícil, es muy difícil porque como tratar de llegar a un acuerdo en donde no se dañe tanto el ambiente y con estas industrias es complicado. Por ejemplo, no sé si escucharon la noticia de que Coca-Cola como que pavimentó unas áreas hidrológicas en donde nos afectó directamente a Cundinamarca y demás, en donde no había una normativa y no estaba actualizada esa normativa. Entonces, pues eso quedó así, y como es una industria de pronto millonaria, pues es más complicado, como que no se regula. Entonces, digamos que es muy difícil porque la normativa algunas veces ni siquiera está actualizada, ambientalmente hablando. Y, por ejemplo, la otra vez estábamos dando un paseo por el aula viva y ahí nos decían que el Ministerio de Salud, ahí se hacen huertas, se hace compostaje, y el Ministerio de Salud no estaba dejando que nosotros, los chicos del aula, hicieran ese compostaje, porque eso generaba malos olores, y por esos malos olores entonces no se podía hacer eso. Entonces es una resistencia todos los días de los chicos. En este momento yo no hago parte, lo intento, pero el tiempo a veces no me deja, pero los chicos están haciendo una resistencia diaria, peleando, diciendo, por ejemplo, con las directivas de la universidad y del gobierno en sí, diciendo pues es compostaje para nuestra huerta del aula viva, para, no sé, también sembrar árboles. Entonces hay un árbol en la UPK. Hay una zona y hay un árbol, no hay más. Y se ha que fuera el árbol de la horca o la de Suacha. Sí. Inclusive a veces cuando hace mucho sol, pues la zona verde está sola y hay como 5 estudiantes debajo de ese arbolito. Entonces se ve estudiantes y entonces también es como una pelea y una resistencia con las directivas de la universidad para que dejen dejen sembrar plantas, dejen sembrar árboles, y eso es bastante complicado. ¿Cómo lo piensas? No, absolutamente de acuerdo con lo que menciona Juana. Es algo que hay una disputa constante y creo que los estudiantes van aprendiendo también en ese quehacer, ¿no? La licenciatura tiene varias preguntas orientadoras, de hecho son 3 preguntas orientadoras alrededor de la educación ambiental y también alrededor de las ciencias naturales, pero quisiera llamar la atención frente a eso que tú nos consultas en una pregunta que es cómo gestar propuestas educativas de formación en ciencias de la naturaleza que potencien la capacidad de crear soluciones a los distintos problemas ambientales que enfrenta la sociedad contemporánea. Y eso que tú nos estás preguntando y de lo que está contando Juana es algo que se vive en el día a día en esa sede. Hay que recordar, de pronto, si no lo mencionamos al inicio, esta licenciatura y con ciencias sociales también son las que hacen presencia por parte de la universidad en esta sede. Esa sede no es de la universidad
propiamente, sino que es más bien un convenio tripartita entre la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca y el ETIC, que es quien realmente administra este espacio, ¿cierto? Entonces, esa constante tensión y disputa de la que tú nos hablas, ellos van adquiriendo, obviamente vienen también con herramientas de su vida, de su formación obviamente natural, ¿no? De su vida, como llegan a la universidad, pero en la licenciatura van adquiriendo también elementos alrededor, por ejemplo, de lo político. ¿Qué tipo de normatividad hay? O sea, peleo por pelear, siembro cualquier árbol por sembrarlo, porque como no hay sombra, entonces voy a llenar este espacio verde con un montón de árboles que no sé si son nativos, no sé si realmente casi se japonesa, puede. como hizo la carta. Sí. Exactamente, o no sé, o porque es bonito, pongamos las amarillitas de retamo espinoso. Entonces, no, hay todo un elemento alrededor de la conceptualización, de qué tipo de elementos deberían estar ahí para que ellos de alguna manera también tengan una formación crítica y puedan decidir. Por eso, de hecho, a mí me gusta mucho el ejemplo del aula viva, ¿sí? Porque nace precisamente en ese contexto de pandemia, como les mencioné al inicio, esta licenciatura empieza su primera corte en 2019, segundo periodo, y pues ya nos agarra la pandemia, ¿cierto? Entonces esos estudiantes que están cansados de estar en su casa, de estar enfrentados al tema de la pandemia, ese estrés, ese tema de digámoslo, del encierro, encuentran una posibilidad en este espacio que es apoyado también por los docentes acá. De hecho, quiero hacerle una mención especial a la profesora Norma y a la profesora Marcela, que fueron las personas que en un comienzo empiezan a gestar eso allá en este escenario. Y obviamente los estudiantes también lo ven importante, les interesa, ven que allí también pueden aplicar muchos de los conocimientos que ven en las asignaturas. Entonces, entran de pandemia, ¿cierto? Posterior a la pandemia, y allí encuentran un espacio verde que precisamente pues tiene todas esas situaciones que menciona Juana, que no hay casi árboles, etcétera, pero ahí en la parte trasera, pegado casi al río Bogotá, se encuentra este oasis en medio de ese espacio que casi no tiene árboles. Entonces empiezan a construir ahí de la mano con estas dos profesoras, Norma y Marcela, este escenario que se convierte también en un ejemplo de lo que están viendo en clase. Empiezan a discutir con las administrativas, pero a través de lo que tiene que ver con las leyes, las normas ambientales. Se hace relacionamiento incluso con el jardín botánico para que los asesoren, pero nace desde ellos, por eso es tan importante este proceso. Y somos los profes los que de alguna manera mediamos y estamos acompañando también desde nuestras clases esa disputa que se está dando en ese territorio, en ese contexto particular. Sí, definitivamente el aula viva es un escenario de empoderamiento de los estudiantes finalmente, ¿cierto? Porque digamos que así como la apuesta curricular surge desde lo académico, desde los profesores, desde como tú mencionas la profesora Norma Constanza Castaño y la profesora Marcela Bravo, pues finalmente quienes siguen alimentando el espacio, quienes lo siguen constituyendo, quienes se han empoderado de él y quienes siguen realizando acciones de resistencia para su cuidado, su protección, pues son finalmente los estudiantes. Entonces me parece que es un elemento bastante valioso allí y que también genera como una reflexión acerca de lo que el licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental aporta a la sociedad, ¿verdad? Entonces, un poco en el marco de esa reflexión quisiera preguntarles qué otros aportes puede generar el licenciado de esta carrera a la sociedad en general, porque bueno, a mí también me preocupa algo y es que la educación ambiental a veces es como una forma, o se utiliza más bien, como una forma de embellecer el discurso acerca de la educación ambiental en las instituciones escolares, ¿cierto? Entonces, cuando uno revisa los PRAEs o las acciones que se hacen alrededor de la educación ambiental, pues se limitan a la clasificación de residuos y finalmente tampoco se hace nada con esa clasificación de residuos y pues los chicos terminan generando esa concepción acerca de que la educación ambiental es simplemente separar las basuras, ¿cierto? Sí, Poner se los termina plásticos convirtiendo en una cosa como si fuera reciclaje. en un saludo a la bandera y tampoco se entiende qué es el reciclaje. ¿Será que reciclar es clasificar las basuras finalmente? Pues no, es un asunto un poco más complejo. Entonces, hacia allá va un poco la pregunta, como cuáles son esos aportes a la sociedad que puede generar el licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en el marco un poco de esta complejidad curricular y también como esa conciencia que los estudiantes van forjando en su camino académico. Vale, pues digamos que sí, efectivamente en el colegio se da mucho lo del reciclaje, en los colegios, inclusive en la UPK también,
pero eso va a un contenedor. O sea, eso no es reciclar ni siquiera, porque todo eso se mezcla en una bolsa al final del día y va a un contenedor. Entonces, digamos que eso no es una propuesta válida, pero digamos que nosotros al salir, digamos que lo más importante para mí personalmente es intentar que el estudiante, más que recicle o sepa que va en la caneca verde o en la caneca blanca o demás, sepa que es parte de la naturaleza. Entonces, digamos que a nosotros nos enseñan, o pues en lo que yo llevo de la carrera, que es salir a enseñar que hacemos parte de la naturaleza, no de pronto salir a enseñar a reciclar, sino salir a enseñar diferentes formas de vida, pero siempre con una conexión con el estudiante, para que así el estudiante aprenda a cuidar. Entonces, desde el amor, aprenda a cuidar. Entonces, a nosotros no nos enseñan como que la ciencia es egoísta, por ejemplo, ¿no? La ciencia es egoísta en algunos términos. Entonces, a nosotros nos enseñan a enseñar esa situación, pero desde el amor, porque pues desde el amor se empieza a cuidar el ambiente. Entonces yo digo que si nosotros salimos a enseñar de esa manera, lo que podemos aportarle a la sociedad es que el estudiante empiece a cuidar el ambiente, pero desde sí, o sea, no desde si lo cuido, entonces paso una materia, o si lo cuido, entonces soy más culto, ¿no? Sino desde sí y desde su interior aprenda a cuidar la naturaleza, porque hace parte de ella. Gira. Solamente quiero agregar allí a lo que menciona Juana. Mire, me siento muy orgullosa porque ella es de cuarto semestre. Tercero. Sí, de tercero. Perdón. Y la tuve primero y digo, wow, qué chévere. Me encanta. Yo por eso es de cuarto, ¿ves? Y miren, hay un elemento interesante ahí de lo que pregunta la profesora Carolina y tiene que ver con esas intenciones también que tenemos como los profesores para la formación de estas personas que están preparándose para ser licenciados, y es que precisamente lo que menciona Juana, educar desde el amor, sí, es importante entender que somos parte de esa naturaleza, que somos naturaleza, pero además de eso, poder poner en práctica, por ejemplo, en los espacios escolares, ya sea educación formal o educación informal, este tipo de conocimientos y ponerlos en práctica. Entonces ellos alrededor de sus asignaturas tienen la posibilidad de entender, por ejemplo, no solamente esto que tú mencionas, profe, que tenemos, por ejemplo, la caneca blanca, la caneca verde, la caneca, no sé, donde van los residuos de diferente tipo, sino qué pasa con la transformación de este tipo de materiales, y lo ven en sus asignaturas, ¿sí? Tienen, por ejemplo, las salidas de campo a Visvita, que es un espacio donde se trabaja basura cero. Entonces ven directamente allí qué pasa, qué es lo que deberíamos promover desde lo pedagógico en términos de la disminución y el consumo responsable, ¿sí? No solamente es te voy a enseñar dónde va cada uno de los elementos, sino ven de eso cómo se compone, de qué tipo de plásticos son, qué tipo de materiales están allí, se hacen laboratorios alrededor de esto y entender sobre todo el impacto que tienen estos residuos en el planeta, no solamente como lo mencionan ustedes para la vida del humano, sino para la vida de quienes habitamos el planeta. Eso es realmente el énfasis que se le da. Desde primer semestre están viendo eso. De hecho, esta salida que les comento es en primer semestre. Es una salida de campo muy cercana a Bogotá, por el Portal 80, en San Francisco, en una vereda que queda allí, donde precisamente ellos van y experimentan eso. Tenemos los baños secos, qué se puede hacer con todos los residuos que tenemos, sí entender que no existe la basura, por ejemplo. Eso es un elemento clave en la formación para ellos. Desde digamos, la concepción de lo que yo estoy escuchando un poco y pensando en lo que han dicho ustedes, se me ocurría una cosa que me parece más o menos puede ser problemática, pero ¿hasta dónde se incorporan los saberes más tradicionales, los saberes campesinos? Los campesinos son muy buenos recicladores, o sea, reusadores de objetos. Muy difícilmente un campesino llega a eliminar un objeto porque siempre le encuentra un nuevo sentido al objeto, aunque no sea, digamos, la función originaria del mismo. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde la licenciatura en medio ambiente tiene en cuenta las voces, las enseñanzas y los procesos de las sociedades, digamos, tradicionales en esas dinámicas? Yo, en cambio, sí creo que producimos basura y eso es muy importante en arqueología. Es decir, si no tuviéramos desechos, sería muy difícil saber cómo los pueblos utilizaron el medio y los entornos. Pero no tanta.
Ah, no, claro, es que las sociedades del pasado eran más poquita gente y además era de otro orden. Entonces eso también, pero mi pregunta es, hoy cómo discutimos y cómo valoramos o no valoramos dentro de la licenciatura las voces de los campesinos, las voces de otros grupos, no solamente lo urbano, y no solamente la ciudad como, digamos, centro gravitatorio de la vida que pareciera. A veces que en Colombia solo somos ciudades cuando somos un país eminentemente de una gran extensión rural. Vale, pues precisamente desde algo que es la interculturalidad, que de hecho fue algo que se empezó a plantear desde los inicios de la licenciatura en ese 2015, 2016 que menciona la profe Carolina, se empezaron a dar cuenta de que era necesario vincular en esas miradas de las ciencias naturales y la educación ambiental saberes ancestrales, por ejemplo. Y de hecho eso se permea en el currículo. Cuando los estudiantes están próximos, por ejemplo, a hacer sus ejercicios ya de trabajos de grado, que hay varias modalidades de pasantía, monografía, etcétera, ellos pueden incluso vincularse a espacios donde se tienen en cuenta ese tipo de saberes. Un ejemplo claro, muy cerca a la institución, ahí a la Universidad Pública de Kennedy, hay varios colegios que tienen incluso huertas con saberes ancestrales. De hecho, al lado de la misma universidad tenemos una huerta que se llama Wafinzuca, con unos, digamos lo que también de hecho uno de ellos fue estudiante de nosotros. Y precisamente ellos todo lo hacen alrededor de cómo rescatar, por ejemplo, las prácticas asociadas a la agroecología. Sí, cómo rescatar los saberes ancestrales, no solamente de las comunidades indígenas, ¿cierto? O afros también en nuestro caso. De hecho, también tenemos incluso un festival y se les hace un reconocimiento cada año a la cultura afrocolombiana también, en lo que nos ha dejado. Hace poco, de hecho, en la universidad tuvimos ese evento allí en UPK donde fue una sabedora. Bueno, tuvimos como alrededor también de esas prácticas, el tema de los alimentos, se promueve mucho también ese intercambio de semillas. Entonces, no solamente es el reconocimiento de estos pueblos ancestrales, sino también de las prácticas tradicionales que tú mencionas de los campesinos. De hecho, muchos de los estudiantes que están en la universidad en esta sede vienen de zonas como Usme rural, incluso del mismo Ciudad Bolívar rural, hablamos de Pasquilla, hablamos de zonas también cercanas a Bogotá como Mosquera, como Madrid, como Facatativá, donde ellos todavía están mucho más cercanos a este tipo de prácticas, donde sus papás, incluso sus abuelos, son personas que también son campesinas, y cuando llegan a esta universidad, eso me parece muy interesante, que creo que lo diferencia de muchas otras licenciaturas, llegan personas ya mayores, personas de más de 25 años, por ejemplo, que tienen un recorrido importante como líderes y lideresas ambientales, o que son profes, pero lo son, digámoslo, desde lo empírico, trabajan en procesos de educación ambiental en sus territorios y quieren llegar acá a esta licenciatura también para ser profesionales en eso que han desarrollado por muchos años. Entonces, está asociado con ese reconocimiento de sus saberes. Tenemos estudiantes de 35 años, de 40 años, que llevan mucho tiempo y mucha experiencia trabajando alrededor de la educación ambiental con estos diferentes saberes y con digamos lo que tienen una experiencia en términos de esos diálogos, y acá llegan obviamente también a formarse y a profesionalizarse en este asunto. No solamente tenemos estudiantes, digámoslo, de 18 años, que también los hay, que también están ansiosos de aprender y de reconocer ese tipo de elementos, sino que tenemos, como les digo, esa pluralidad también, ese reconocimiento de la interculturalidad, que es muy importante para la licenciatura. Sí, es muy importante para esta licenciatura, y bueno, también lo ha sido también históricamente para la licenciatura en biología, y creo que ese es uno de los tantos elementos que marca la diferencia de esas dos propuestas curriculares, particularmente con lo que se ofrece en otras universidades también allí. Creo que es un poco más compleja la manera en cómo se hace esa articulación en estas dos propuestas curriculares. Y pues creo que es bien interesante porque por supuesto es transversal y le aporta mucho ese reconocimiento de la interculturalidad, porque pues finalmente esas prácticas son las que se hacen que se refuerce, por ejemplo, la educación ambiental, y por supuesto también las prácticas alrededor del cuidado de la vida, que es casi que la bandera también de la licenciatura en biología y la misma licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. Los invito en este momento a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología en voz de nuestro querido Anderson Guarnizo, y volvemos a nuestra discusión en Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad.
Imagina que tu sistema inmunológico es un ejército súper poderoso. Su misión, defenderte de virus y bacterias. Pero ¿cómo evita este ejército atacar por error a tus propias células? La respuesta acaba de valer el Premio Nobel de Medicina de 2025 a 3 científicos. Descubrieron a los guardaespaldas internos que mantienen la paz en tu cuerpo. Hola, bienvenidos a esta cápsula de Premio Nobelosa Actualidad en Ciencia y Tecnología. A darle átomos. Todo empezó como las buenas historias de anime con Shimon Sakaguchi en Japón. Mientras todos creían que el sistema inmunológico se controlaba solo en un órgano llamado timo, él investigó unas células misteriosas. El viejo está haciendo cosas lindas. En 1995 les puso el nombre de células T reguladoras o TREGs. Son como los guardaespaldas de élite del cuerpo. Solo representan el 1 al 2% de las células inmunes, pero son increíblemente cruciales. Su trabajo es calmar a las otras células para que no se pasen de la raya y ataquen nuestros propios órganos, lo que provocaría enfermedades autoinmunes. Pero faltaba una prueba definitiva. ¿Qué activaba a sus guardaespaldas? Responsabilidad de Putin. Ahí es donde entran Mary Brunkow y Fred Ramsdell en Estados Unidos. Ellos estudiaron unos ratones con una enfermedad llamada Scurvy, una enfermedad autoinmune. Ellos descubrieron que los ratones tenían una mutación en un gen clave llamado FOXP3. Este gen es como un manual de instrucciones que le dice a una célula que se convierta en un guardaespaldas TREG. Finalmente el rompecabezas se completó cuando Sakaguchi conectó ambos hallazgos. El gen FOXP3 es el interruptor que activa las células TREG. Ahora los científicos están usando este conocimiento para crear tratamientos revolucionarios, desde amplificar estos guardaespaldas para tratar la diabetes o la artritis hasta debilitarlos temporalmente alrededor de un tumor para que el sistema inmune pueda atacar el cáncer con más fuerza. ¿Te imaginas que una pelota al chocar contra una pared, en vez de rebotar, la atraviesa y apareciera al otro lado? Suena a ciencia ficción, ¿cierto? Pues en el mundo de las partículas más pequeñas esto pasa todo el tiempo. Se llama efecto túnel. Y aquí viene lo increíble. 3 científicos acaban de ganar el Premio Nobel de Física 2025 por demostrar este efecto cuántico no en un átomo, sino en un circuito eléctrico que puedes sostener en tu propia mano. Esto es verdadera ciencia. Aunque este efecto ya había sido predicho, estos investigadores lo llevaron a una escala humana. John Clark, Michael Devoret y John Martinez. Ese hombre es sorprendentemente fuerte, sincero, enorme y hermoso. Construyeron un circuito con materiales superconductores que no tienen resistencia eléctrica, separados por una finísima barrera aislante. En este sistema, la corriente eléctrica podía fluir sin ningún voltaje, atrapado en un estado como si un interruptor estuviera atascado en apagado. De repente y de forma totalmente impredecible, el sistema atravesaba la barrera como parte de magia cuántica y ¡boom! Aparecía un voltaje. El interruptor se encendía solo. Quedé virolo, no entendí nada. Esa fue la primera vez que se vio el efecto túnel de manera tan clara en un objeto macroscópico. Billones de partículas actuando al unísono como si fuera una sola, desafiando la lógica clásica. Este descubrimiento no es solo una curiosidad de laboratorio, es la base de tecnologías que están definiendo nuestro futuro como la computación cuántica. ¡El diablo! Esto es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los mortis de la ciencia. Chao, chao. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Muchísimas gracias a Anderson Guarnizo nuevamente, que desde la Universidad del Tolima nos comparte estas maravillosas noticias de actualidad en ciencia y tecnología. Bueno, chicas, para cerrar nuestro programa quisiéramos preguntarles cómo es la convocatoria para ser parte de la licenciatura, cuándo se abren las inscripciones y cómo es la ruta para que quienes estén interesados en hacer parte de este espacio puedan hacerlo. Los requisitos es importante.
Ok, bueno, tenemos las inscripciones desde el 1 de octubre hasta el 9 de noviembre, ¿sí? Las personas que deseen inscribirse tienen que pues no tener otra licenciatura o ningún otro programa académico, digamos, de educación superior. Terminada, exacto. Deben, bueno, ahorita tenemos gratuitamente las inscripciones en la universidad, no se cobra la inscripción, o sea, el PIN no tienen que pagarlo. Hacen la inscripción, ingresan a la plataforma de la universidad, admisiones, dice inscríbete, y ahí en inscríbete podemos ver en detalle cada uno de los requisitos, pero deben contar, por ejemplo, con el ICFES, con la prueba, haber presentado la prueba del ICFES. No hay un puntaje específico, o sea, no hay como un mínimo o unos promedios o algo para cada una de las licenciaturas. Eso ya se mira de manera, digamos, lo que hayan presentado su prueba ICFES. Adicionalmente, pues obviamente que hayan terminado el bachillerato, que tengan el ICFES, que presenten obviamente la inscripción y van a diligenciar los datos que les solicitan allí cuando hagan la inscripción. Las personas que en su momento realicen la inscripción y lo hagan de manera efectiva, les va a llegar un mensaje al correo electrónico que registren, y cuando hagan eso, pues les va a llegar también la citación, si cumplen con todos los requisitos, para que presenten el 1 de diciembre la prueba de admisión. Esta licenciatura tiene el requisito primero, que es inscribirse, luego tienen que hacer una prueba de admisión, es muy sencilla, digámoslo, en términos de conocimientos básicos, alrededor de física, matemáticas, ciencias naturales, educación ambiental. Ya ahora nos cuenta un poquito Juana cómo le fue en ese proceso, y adicionalmente también presentan una entrevista, ¿sí? Cada una de ellas pues tiene un porcentaje, es realizada por los profesores y profesoras de la licenciatura en un mismo día. Entonces las personas que se presenten a esto deben saber que ese 1 de diciembre tienen que apartarlo en su agenda, porque si cumplen los requisitos serán llamados para presentar la prueba de admisión y la entrevista ese día. No sé si de pronto, Juana, nos quieres contar cómo te fue a ti en el proceso. Sabemos perfectamente que Juana pasó, porque ya va en tercer semestre, pero bueno. Cuéntale tu experiencia. No, pues fue muy sencilla. Pues, bueno, hay algo. Es que llegar a la UPK, porque es dentro del Tintal, bien allá, pues al principio es complicado, como uno no es por una vía principal, pues sí es difícil, pero pues ya uno se acopla. Y luego ya es mucho más sencillo. Pero la prueba en sí, pues es muy sencilla. Recuerdo que fue no fueron preguntas imposibles de responder, sino fue muy sencillo. Primero uno llega, como que un profesor te hace una reunión, te dice de qué trata la licenciatura, como que te da mejor la información, y ya luego cuando es la prueba, pues no es difícil, y la entrevista tampoco, son preguntas más pues porque se elige la carrera o preguntas muy sencillas que no tuve ningún tipo de que yo dijera es imposible pasar, no. Esto es muy importante y la profesora nos comentaba una cosa que es fundamental. La universidad en este momento para todas las licenciaturas están abiertas las inscripciones, pero además tiene esta gratuidad, no se paga el PIN. Y tenemos, por supuesto, todo este proyecto del gobierno actual a propósito de una universidad para toda la sociedad y dentro del contexto de toda la sociedad, que ha permitido indudablemente ampliar los órdenes y, digamos, un poco llegar a otros sectores sociales, y la aspiración de que muchos sectores sociales puedan y efectivamente estén hoy en la universidad. Dinos, profesora. Es que quería también precisar algo importante de lo que tú estás mencionando sobre esa gratuidad, y es que también hay otros beneficios para las personas que quieren ser estudiantes. Entonces está, por ejemplo, el programa de Atenea, ¿cierto? Que es a nivel distrital, que es Jóvenes a la E. Allí ellos, obviamente, si son bachilleres, pues pueden también presentarse ante la convocatoria que tengan. Abierta la secretaría, también está la posibilidad de que cuando ya sean estudiantes pueden acceder a monitorías, por ejemplo, que les permite mantenerse en la universidad. Hay algo muy importante ahorita, y es que la UPK en el restaurante tiene la posibilidad de adquirir el almuerzo el estudiante. Es un precio muy módico, 2.400 pesos. Los estudiantes allí... Está más barato que Transmilenio, Ala. Exactamente. Sobre todo porque en el caso, que no lo mencioné al inicio, en el caso de esta licenciatura,
y sobre todo las del Departamento de Biología, los horarios se tratan de hacer de manera pensando en que esos estudiantes a veces pues tienen otras actividades. Entonces, por ejemplo, en el caso de UPK, ellos tienen clases desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces, el estudiante puede perfectamente almorzar allí y continuar con sus actividades en horario de la tarde. Entonces, eso, por ejemplo, es una facilidad para que lo tengan. Hay monitorías, hay becas también, tenemos incentivos de investigativos, culturales, y bueno, y en sí un montón de beneficios también para las personas que quieran ser parte de la universidad. Les invitamos muy cordialmente. Bienvenidos todos a la Universidad Pedagógica Nacional. Acá se vive muy sabroso. Terminamos nuestro tiempo de este programa. Muchas gracias por acompañarnos, chicas. Profesora Gira, Juana, muchísimas gracias por acompañar el espacio. Profesor Carlos Augusto Rodríguez Martínez, como siempre, muy agradecida. También agradezco el equipo que hace posible la producción de este programa: Mario Enríquez como Control Master, Yolanda Barrantes y Ana Torres en producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones y Alejandro Sepúlveda en la dirección. Recuerden escuchar la repetición de este programa el próximo miércoles a las 5 de la tarde, escuchar un poco más de conciencia y tecnología el próximo viernes, escuchar la Pedagógica Radio en radio.upn.edu.co y por medio de la app TuneIn y también en YouTube Podcast. Ya no estamos en Spotify. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Lindo fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.